En las calles, en el transporte público, en el trabajo, cada vez se escucha más una idea inquietante. ¿Por qué Estados Unidos no invade ya a Venezuela? ¿Por qué Trump no toma la decisión? Sería bueno que aprovecharan y se llevaran también al guerrillero Gustavo Petro. Y aunque suene absurdo, esa conversación se volvió cotidiana. Pero, ¿qué tan conveniente para Colombia sería una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela? ¿Podría Colombia convertirse sin querer en una plataforma de guerra o quizá en un afectado directo de ella? La geopolítica es más compleja de lo que se escucha en redes y hoy vamos a revelar lo que casi nadie dice. Colombia no solo está involucrada, ya está dentro del tablero estratégico. Eso no es una opinión personal, no es un rumor. Está documentado en acuerdos militares, categorizaciones diplomáticas y movimientos tácticos reales. En este video analizaremos las posibles implicaciones para Colombia si Estados Unidos llevara a cabo una intervención militar en Venezuela. Bloque 1. Contexto estratégico. Desde 2020, Colombia posee la categoría de Major Non-NATO Ally, lo que implica cooperación militar, acceso a tecnología y presencia conjunta. Eso significa que, en un escenario de intervención, Colombia podría servir como plataforma logística para operaciones aéreas o de inteligencia, debido a los acuerdos de cooperación militar antinarcóticos y de entrenamiento, y a las bases militares de los Estados Unidos instaladas en Palenquero, Apiay y Malambo. Bloque 2. Giro dramático. Tensión Petro-Trump. Pero hay un problema. La alianza está rota. Sanciones, acusaciones, amenazas de cortar la ayuda militar. Washington ya no confía en Bogotá y Bogotá ya no confía en Washington. Un aliado herido es un riesgo estratégico. Bloque 3. Consecuencias en la frontera. La frontera colombo-venezolana mide más de 2.219 kilómetros y tiene presencia de grupos armados ilegales, contrabando y economías ilícitas. Probables consecuencias: cierre total de la frontera, operaciones militares en Arauca, norte de Santander y La Guajira, incremento de ataques de grupos armados aprovechando el caos. En una guerra, esa línea se convierte en un tablero mortal. Bloque 4. Migración y presión social. Actualmente, hay más de 2.8 millones de venezolanos en Colombia. Una intervención militar podría generar una nueva ola migratoria masiva, un éxodo imposible de contener. Impactos: saturación de servicios de salud y educación, aumento del empleo informal, incremento del gasto público en atención humanitaria. Bloque 5. Economía y comercio. La frontera genera comercio binacional, formal e informal. Un conflicto detendría actividades como transporte terrestre, turismo y flujo de bienes. Posibles efectos: aumento del contrabando, disminución de intervención en zonas fronterizas, posible aumento del precio de combustibles. Bloque 6. Relaciones diplomáticas. Colombia quedaría en una posición geopolítica delicada. Si se mantiene neutral, tensiones con Washington debido a los acuerdos establecidos. Si apoya a Estados Unidos, se involucra en el conflicto, siendo este un escenario cada vez menos probable. Además, Venezuela tiene vínculos con Rusia, China e Irán. Una intervención podría generar un escenario de confrontación indirecta, un conflicto por delegación, proxy conflict. Y hay que considerar que Estados Unidos tiene planes que incluso mencionan la posibilidad de extender la operación militar hacia Colombia,
lo que elevaría enormemente los riesgos. Cierre. Una intervención militar en Venezuela no afectaría únicamente a ese país. Colombia sería protagonista del conflicto, voluntaria o involuntariamente. Y ahora, justo la semana anterior, en una votación cerrada en el Senado de los Estados Unidos, por 51 votos contra 49, se rechazó una resolución que habría exigido al presidente de Estados Unidos obtener aprobación del Congreso para lanzar operaciones militares en Venezuela. Este resultado no es una formal autoridad aprobada para la invasión, pero abre un margen decisivo de maniobra. La puerta está entreabierta. No estamos hablando de política, estamos hablando de vidas, de nuestra región, de nuestro futuro. Hazte las siguientes preguntas. ¿Estamos listos para las consecuencias de una guerra que no es nuestra? ¿Estamos preparados para los costos económicos, sociales y de seguridad que esto implicaría? ¿Qué pasaría si Estados Unidos decide involucrar a Colombia en su plan de intervención militar? ¿Estarías dispuesto a luchar por tu país teniendo en cuenta las leyes 1861 de 2017 y 2384 de 2024, Ley de Reservistas de Colombia? Los leo en los comentarios. No olvides suscribirte y compartir el video.